Un admirador secreto me enviaba regalos todos los días, hasta que descubrí que vivía dentro de mi casa. Nunca pensé que algo tan aparentemente inocente como recibir flores pudiera convertirse en la peor pesadilla de mi vida. Todo empezó de una manera romántica, casi de película. Una mañana, al abrir la puerta de mi casa, encontré un ramo de rosas rojas perfectamente envueltas con un lazo dorado. No había tarjeta, ni remitente, nada que me dijera quién lo había enviado. Al principio sonreí. Pensé que quizá era algún admirador tímido o un gesto bonito de alguien que me apreciaba en secreto. Lo puse en un florero en la sala y me sentí halagada, incluso un poco emocionada. No recibía ese tipo de detalles desde hacía mucho tiempo, y en cierto modo me hizo sentir viva, especial, como si alguien allá afuera me estuviera mirando con cariño. Al día siguiente, cuando salí a trabajar, me encontré con una pequeña caja envuelta en papel azul frente a la puerta. Dentro había unos chocolates de los caros, esos que yo solía comprar solo en ocasiones especiales porque eran demasiado costosos. Tampoco había una nota, pero ahí estaba, otro regalo misterioso. Y entonces mi corazón se aceleró. ¿Cómo sabía esta persona que esos eran mis favoritos? Quise pensar que tal vez era una coincidencia, pero en el fondo algo me decía que no lo era. Era demasiado específico, demasiado personal. Aún así, la parte ingenua de mí decidió dejarse llevar por la emoción. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba siendo cortejada de una manera diferente, casi mágica. Los días pasaron y los regalos siguieron llegando. Collares, cartas escritas a mano con palabras dulces pero siempre sin firma, hasta una bufanda del mismo color que mi abrigo favorito. Me sentía como la protagonista de una historia romántica que todas mis amigas soñarían vivir. Incluso llegué a bromear con ellas diciéndoles que tenía un pretendiente misterioso, que algún día se atrevería a dar la cara. Pero entonces algo cambió. Los detalles comenzaron a transformarse poco a poco en algo perturbador. Una noche, después de llegar del trabajo, encontré sobre mi cama una fotografía mía mientras dormía. Al verla, mi sangre se heló. Esa foto solo podía haber sido tomada desde dentro de mi habitación. Me quedé paralizada, sin saber qué pensar. ¿Cómo había llegado esa foto hasta ahí? ¿Quién había estado lo suficientemente cerca para capturarme en un momento tan vulnerable? Intenté convencerme de que era imposible, que tal vez alguien había manipulado una imagen tomada en otro lugar. Pero no. Reconocí las sábanas, el ángulo de la ventana, la lámpara junto a mi buró. Era mi cuarto, era yo. Los siguientes regalos confirmaron mis peores sospechas. Un mechón de mi propio cabello dentro de un frasco. Una nota que decía: "Te ves tan hermosa cuando cantas sola en la cocina". Y yo sí cantaba cuando cocinaba, pero jamás con las ventanas abiertas. Nadie podía haberlo escuchado desde fuera. Fue entonces cuando comprendí algo que me arrancó el aire de los pulmones. Mi admirador secreto no estaba afuera, estaba adentro. Y aunque trataba de mantener la calma, cada día que pasaba sentía que el peligro crecía. Lo que comenzó como un juego romántico se había transformado en una obsesión peligrosa, una que me estaba robando la paz, el sueño y la cordura. Lo que todavía no sabía era que mi vida estaba a punto de convertirse en un verdadero infierno. Esa noche no pude dormir. Cada crujido de la madera, cada sombra reflejada en las paredes, me parecía una señal de que no estaba sola. Revisé cada puerta, cada ventana, incluso miré debajo de la cama y dentro del armario como si fuera una niña asustada. No encontré nada, pero la fotografía sobre la almohada era prueba suficiente de que alguien había estado allí, en mi espacio más íntimo, mientras yo dormía. A la mañana siguiente fui a la policía. Me escucharon, anotaron todo, y me dijeron que probablemente se trataba de una broma de mal gusto. Me aconsejaron poner cámaras de seguridad y cerrar mejor la casa. Salí de la comisaría con un nudo en la garganta, sintiéndome ridícula por no haber conseguido que me tomaran en serio. Decidí instalar cámaras. Coloqué una en la sala, otra en el pasillo y una más apuntando hacia la entrada principal. Esa noche intenté dormir con la esperanza de que, si algo ocurría, al menos tendría pruebas. Al día siguiente revisé las grabaciones y no encontré nada extraño. Todo parecía en orden. Me tranquilicé un poco, convencida de que quizá la situación no era tan grave como yo pensaba. Pero mi alivio duró poco. Esa misma tarde, al llegar del trabajo, encontré sobre la mesa de la cocina una nota escrita con letra torcida que decía: "Tus cámaras no me asustan. Sigo aquí contigo". El miedo se apoderó de mí. Revisé las grabaciones una y otra vez y lo que vi me heló la sangre. En un momento de la noche, mientras yo dormía en mi habitación, la cámara del pasillo se apagó sola. Un corte limpio, sin interferencias, como si alguien la hubiera desconectado a propósito. Entonces comprendí que la persona que me vigilaba no solo estaba dentro de la casa, sino que también sabía exactamente dónde estaban las cámaras y cómo manipularlas.
Esa noche me armé de valor y decidí registrar cada rincón que normalmente pasaba por alto. El sótano, el ático, los armarios empotrados. Al abrir una de las puertas del sótano, un olor a humedad me golpeó de inmediato. Bajé con la linterna del celular y lo que encontré me hizo temblar. En un rincón había una colchoneta sucia, botellas vacías y envolturas de comida. Como si alguien hubiera estado viviendo ahí durante semanas. Retrocedí aterrada. Ese rincón de mi propia casa había sido el escondite de mi acosador. La idea de que había estado tan cerca todo ese tiempo me revolvía el estómago. Salí corriendo de la casa y me refugié en el auto. Llamé a la policía otra vez, pero al llegar solo encontraron restos de lo que ya había visto. El colchón, la basura y nada más. Me dijeron que probablemente la persona ya se había marchado. Intentaron tranquilizarme, pero yo sabía la verdad. Alguien había estado ahí, durmiendo bajo el mismo techo que yo. Esa noche no quise volver a entrar. Me quedé en casa de una amiga, pero al regresar al día siguiente, algo peor me esperaba. En el espejo de mi habitación, escrito con lo que parecía un lápiz labial rojo, estaba el mensaje: "No puedes huir de mí". Me derrumbé en el suelo temblando, con la certeza de que la pesadilla apenas estaba comenzando. Me sentía atrapada. Mi propia casa, ese lugar que debería ser mi refugio, se había convertido en una prisión controlada por alguien que me observaba desde las sombras. El mensaje en el espejo era una amenaza clara, pero también una burla, como si quisiera demostrarme que siempre iba un paso por delante. Decidí cambiar las cerraduras. Contraté a un cerrajero y le pedí que reforzara todas las entradas. También instalé más cámaras, esta vez en lugares estratégicos: la cocina, el baño, incluso dentro de mi habitación. Me sentía expuesta, paranoica, pero al menos así tendría un poco de control. Las primeras noches parecieron tranquilas. Ningún regalo, ninguna nota. Pensé que tal vez la persona se había dado por vencida, que las nuevas medidas lo habían asustado. Incluso comencé a dormir un poco mejor, pero la calma duró muy poco. Una madrugada me despertó un sonido extraño, como un golpeteo suave en la pared. Me levanté con el corazón en la garganta y tomé mi celular para revisar las cámaras desde la aplicación. Todo parecía normal hasta que noté algo inquietante. En la transmisión de la cámara de mi habitación, detrás de mí, en la oscuridad, se veía una silueta quieta, inmóvil, como si alguien estuviera de pie observándome. Me giré de inmediato, encendí la luz y no había nadie. Pero cuando volví a mirar la grabación, la silueta estaba ahí, clara, evidente, justo detrás de mi cama. El pánico me hizo gritar y salir corriendo de la casa sin mirar atrás. Llamé a la policía por tercera vez y cuando llegaron revisaron todo. Como siempre, no encontraron a nadie. Solo yo veía las señales, solo yo entendía la magnitud de lo que estaba pasando. Para ellos era una joven histérica, exagerando. Volví a casa con las manos temblando. No quería seguir viviendo con miedo, pero tampoco podía abandonar mi hogar. Esa noche, al cerrar la puerta con doble llave, juré que si la persona regresaba, lo enfrentaría. La oportunidad llegó antes de lo que esperaba. Alrededor de las 3 de la mañana escuché pasos en el pasillo. No eran imaginaciones, eran reales, firmes, avanzando lentamente hacia mi habitación. Tomé un cuchillo de la cocina que había dejado junto a mí y me quedé en silencio, conteniendo la respiración. La puerta se abrió apenas unos centímetros, lo suficiente para que una sombra se deslizara dentro. No logré ver el rostro, solo una figura alta que se movía con cuidado, como si estuviera acostumbrada a hacerlo sin ser descubierta. El miedo me paralizó, pero cuando la figura se inclinó hacia mi cama, solté un grito y encendí la luz. En ese instante la sombra huyó, corriendo hacia el pasillo y perdiéndose en la oscuridad. Yo corrí tras ella, pero lo único que encontré fue la puerta trasera abierta de par en par, como si hubiera desaparecido en la noche. Sin embargo, esa no fue la parte más aterradora. Cuando regresé a mi habitación, sobre la almohada había quedado un nuevo regalo, una caja pequeña con un lazo negro. La abrí con manos temblorosas y dentro encontré una llave, mi llave, una copia idéntica a la que yo tenía en mi bolsillo. Fue entonces cuando entendí lo peor. Esa persona no solo conocía cada rincón de mi casa, sino que también tenía acceso total a ella. No había cerradura, no había cámara, no había cerrajero que pudiera protegerme. Y yo ya no sabía cuánto tiempo más podría soportarlo. La llave en mis manos me dejó en shock. Era la prueba definitiva de que todo lo que me estaba ocurriendo no era producto de mi imaginación. Había alguien que conocía mis movimientos, mis hábitos, mis rutinas. Alguien que podía entrar y salir de mi casa cuando quisiera. Me sentí completamente indefensa. Esa misma noche tomé una decisión desesperada. No iba a seguir esperando. Si esa persona quería aparecer de nuevo, yo iba a estar lista. Preparé todo como si fuera un escenario. Coloqué las cámaras de manera visible,
Dejé luces apagadas en ciertas zonas y me escondí en el armario de mi habitación con el cuchillo en la mano, conteniendo la respiración. Las horas pasaron en un silencio absoluto, hasta que escuché el sonido de la puerta principal abriéndose suavemente. El corazón me golpeaba el pecho con tanta fuerza que pensé que iba a delatarme. Los pasos comenzaron a avanzar por el pasillo, lentos, seguros, como si la persona conociera cada rincón. La puerta de mi habitación se abrió de par en par y lo vi. Un hombre alto, de rostro delgado, con unos ojos desorbitados que brillaban con una mezcla de euforia y locura. Caminaba con calma, sosteniendo en sus manos un ramo de rosas marchitas. Me quedé helada dentro del armario, observando cómo se sentaba en el borde de mi cama y acariciaba la almohada como si fuera yo. Susurraba mi nombre una y otra vez, en un tono dulce y enfermizo. Cuando se inclinó para dejar las flores sobre mi almohada, salí de mi escondite gritando y con el cuchillo levantado. El hombre se sobresaltó, pero no huyó. En lugar de eso, sonrió, como si hubiera estado esperando ese momento. «Sabía que al fin me aceptarías», dijo con una calma aterradora. No dudé. Corrí hacia la puerta, él intentó bloquearme y en el forcejeo logré herirlo en el brazo. Su grito desgarrador llenó la casa y yo aproveché para escapar, bajando las escaleras a toda prisa y corriendo hacia la calle. Los vecinos salieron al escuchar los gritos, y minutos después la policía llegó. Encontraron al hombre aún dentro de mi casa, sangrando pero sonriendo, como si todo lo ocurrido hubiera sido parte de un plan perfecto. Descubrí entonces que era un antiguo trabajador de mantenimiento del vecindario. Había tenido acceso a varias casas, incluida la mía, y en algún momento había copiado mis llaves. Desde entonces comenzó a vigilarme, a estudiarme, hasta convencerse de que estábamos destinados a estar juntos. Su obsesión lo llevó a esconderse en mi sótano, a observarme cada día, a vivir en mi casa sin que yo lo supiera. Y lo más perturbador fue escucharle decir, mientras lo arrestaban, «Nunca dejarás de ser mía». Desde esa noche no volví a mi casa. Me mudé a otro lugar, más lejos, con seguridad reforzada. A veces, aún despierto en medio de la noche con la sensación de que alguien me observa. Ya no hay regalos, ya no hay llaves, pero el miedo nunca se fue del todo, porque aprendí de la peor manera que un gesto romántico puede transformarse en la pesadilla más peligrosa cuando proviene de una obsesión enfermiza. Y aunque ese hombre esté tras las rejas, yo sigo mirando por encima del hombro, temiendo el día en que vuelva a encontrarme. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te mantuvo al borde de la silla y quieres seguir escuchando más relatos llenos de misterio, drama y giros inesperados, no olvides suscribirte a Vox Online. Tu apoyo hace posible que sigamos compartiendo estas historias contigo. Nos vemos en el próximo video.